Buenas noches. ¿Me logran escuchar? Esperemos que haya alguien que esté reaccionando al video para poder continuar. Ok, bueno. Buenas noches, estimados amigos, colegas de Ecuador y de América Latina, las personas que nos escuchan. Esta tarde y noche especial me ha tocado, y gracias, y agradezco a Latin Juris, a Damián Armijos, por darme la oportunidad de hablar y expresarme frente a ustedes para dar ciertas ideas, cierto criterio respecto a la garantía constitucional del habeas corpus, desde la trayectoria de la Constitución del 2008, del 20 de octubre, hasta la presente fecha. En ese sentido, debo manifestar a ustedes que mi tema lo centré por tres ideas principales. Vamos a hablar sobre la expectativa que teníamos del habeas corpus implementado en la Constitución del 2008, cuál ha sido el avance y cuáles son los retos que nos esperan todavía después de ciertas líneas jurisprudenciales que han sido dadas por la hoy suspendida Corte Constitucional del Ecuador. Sobre esa situación es necesario decir que en esta ponencia no vamos a hablar sobre la historia, no vamos a decir las cuestiones por las que creo ya conocemos mucho, cómo se ha venido desarrollando el habeas corpus a lo largo de la historia de la humanidad y en especial en el derecho ecuatoriano. Tengo 30 minutos y espero tratar de llenarlos. Contemos un poco más de avance o por lo menos dar ideas y criterios que desearía yo como litigante que se resuelvan para que sea de mejor manera implementado y se garantice y se efectivice esta garantía. Bueno, les comento, yo soy Juan Carlos Perea, soy abogado litigante a nivel nacional, litigo en materia penal específicamente y por ende siempre veo en el habeas corpus veo una solución para tratar de sobrellevar ciertas vulneraciones de los derechos de las personas que han encomendado su defensa en mi persona. En sí, cuando teníamos la Constitución del 2008, cuando se aperturó, la Constitución del 2008 nos daba, en su artículo 89, nos daba una expectativa. Nos decía, cambiamos el foco, cambiamos el marco constitucional, el marco jurídico del Estado y por ende se veían cosas buenas a raíz de esa estructura o de esa prescripción en la Constitución. Habíamos cambiado de que, por ende, ya el juez, la autoridad que la conceda ya no sea una sede administrativa, ya no sea nada político, sino sea netamente jurisdiccional y, más que todo, en el área constitucional. En sí, eso fue una de las grandes expectativas, uno de los grandes avances, se puede decir, desde ese momento. El habeas corpus se mantuvo y manejó. Lo importante de esta redacción es que la Constitución de la República del Ecuador hace tres distinciones. Tres distinciones sobre la persona que se encuentra privada de su libertad. Nos dice que tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima. Después, con el advenimiento de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, en su artículo 43, cambia un poco esta estructura y eso es otro de los avances, lo cual hoy en día, me adelanto a decirlos, hoy en día no ha sido muy bien tratado y ese es el reto que tiene la Corte Constitucional o por lo menos los jueces constitucionales de primer nivel que resuelven de manera genérica cualquier habeas corpus, no en materia penal, o las Cortes Provinciales y la Corte Nacional que lo hacen en apelación cuando tienen que ver en materia penal. Voy a hablar más, voy a tratar de acentuarme un poco más en lo que es respecto a materia penal. Claro, lo otro lo iré haciendo de manera paulatina, sin desviar el tema principal. Yo considero que el habeas corpus en materia penal es una de las herramientas más importantes que tiene nuestro sistema jurídico ecuatoriano. Pero en sí,
El habeas corpus, según el objeto, como dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, cambia un poco. Ya no es tanto recuperar la libertad, ya sean por estos tres conceptos, que sea ilegal, sino que inclusive expande un poco más y dice que tiene por objeto proteger la libertad, la vida, la integridad física y otros derechos conexos de las personas que se encuentren privadas de libertad o restringidas de ella. Esto es el avance. El avance es que ya no solo es el derecho a la libertad, sino inclusive la vida, la integridad física y otros derechos conexos, en donde van los tratos crueles, inhumanos, la tortura, que pueden tener cualquier persona que esté privada de libertad, ya sea en centros de rehabilitación social o en clínicas clandestinas o clínicas en donde normalmente no está costumbre, no es idiosincrasia, suelen llevar a personas para tratar de aliviarles ciertos malos, ciertas intoxicaciones que tienen dentro de la sociedad. Entonces, por mucho de que tu privación de la libertad sea legal o no sea arbitraria o sea totalmente legítima, no solo se puede utilizar el habeas corpus para recuperar la libertad, sino inclusive para garantizar el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y cualquier otro derecho conexo como la salud, que va directamente con el derecho a la vida. O inclusive a tener una alimentación adecuada dentro de centros carcelarios. En sí, aquí comenzó el primer avance. Pero ¿qué pasa cuando nosotros queremos interponer una acción constitucional de habeas corpus? No una común, sino algo especial. Ejemplo, partamos de que tenemos a una persona que nos ha encomendado la defensa o conocemos de que esta persona está sufriendo o adoleciendo de cierta vulneración a sus derechos o cierta restricción a su derecho a la libertad ambulatoria. Tiene una orden de detención o tiene una prisión preventiva dictada, ¿ya? Y una boleta de captura, ya sea en materia penal o tal vez en alimentos inclusive, en donde se haya vulnerado ciertos derechos para conseguir dicha orden. Aquí prácticamente no se lo ha capturado, no está detenido, no está privado de su libertad, pero sí está restringida de su libertad, ya que por esas consideraciones de ser ilegal o quizás arbitrarias o ilegítimas, esas órdenes de detención, ya se encuentra restringida su libertad y por ende no le permite desarrollar de manera amplia su derecho a la libertad ambulatoria. Entonces, aquí también se puede proponer una acción de habeas corpus en Perú, en otras legislaciones, la jurisprudencia constitucional ha dicho o lo denomina una especie de habeas corpus preventivo. Bajo estas circunstancias, me ha sucedido, no sé si a ustedes les ha sucedido, hay muchos jueces en cortes provinciales, cuando es un proceso penal, que exigen de que esté privado de la libertad. A su manera de pretexto, es decir, por la capacidad o la competencia que ellos deben erradicar. Esto es algo que todavía no se lo ha tratado en la Corte Constitucional, es algo que no se lo ha dicho, o al menos yo no conozco, y por ende no se puede plantear esta acción de habeas corpus. La última jurisprudencia en la Corte Constitucional, la jurisprudencia de la sentencia dada el 20 de junio del 2018, la 001-18-PJO-CC o la 002-18-PJO-CC nos ayudan a dilucidar mucho esto. Sin embargo, igual les falta tratar a la Corte Constitucional. No nos ha dicho nada sobre el habeas corpus preventivo. Ciertas jurisdicciones nacionales, en ciertas provincias o ciertos cantones, ya han aplicado, pero no hay una regla y cuando uno litiga en ciertas provincias, quizás se encuentre con este choque que existe, que ciertos jueces aplican y ciertos jueces no aplican esta situación. Bajo este punto de vista, es necesario entonces determinar qué es lo que ya analizado lo que fue la expectativa del habeas corpus. El habeas corpus tenía una expectativa bastante importante, se puede decir, con el solo hecho de que ya se haya cambiado de autoridad quien decida. La ley orgánica ha aumentado esta expectativa al decir que no solo es para recuperar la libertad, sino inclusive derechos conexos, la vida, integridad física e inclusive
cuando esté restringido el derecho a la libertad, no necesariamente se haya privado. Esto ha sido bastante bueno, estas expectativas, y los avances han sido normativos como el de la ley orgánica y avances como el de las dos jurisprudencias ya citadas que dicen lo siguiente. En una de esas jurisprudencias determina de que a través del habeas corpus se está regulando ciertos derechos como el debido proceso. Hace un momento escuché una de las ponencias que es la garantía del debido proceso, me pareció espectacular, y a través del habeas corpus se trata de garantizar esto. Cierta jurisprudencia vinculante dice en su avance, por ejemplo, la 001 determina dos puntos muy importantes que están en su párrafo 50 y su párrafo 51. El primero dice que para que no exista una privación de la libertad ilegal y arbitraria, por así decirlo, a criterio de la Corte Constitucional, se debe garantizar el derecho a la defensa de la persona desde el momento en que se decide investigar en materia penal o desde el momento en donde es aprendida. Y el derecho a la defensa tiene un sinnúmero de garantías que están en el 76.7, como contar con un abogado, que se le cuenten cuáles son los cargos por los cuales se le está imputando o se le pretende acusar, que se lo hable en su idioma. Esta jurisprudencia específicamente habla sobre el idioma materno de la persona que es sospechosa hasta ese momento. Y estas circunstancias son las que, si no se respetan, harían erradicar o consonarían para que esta prisión preventiva que se dé en una eventual calificación de la flagrancia y formulación de cargos que denoten que sea ilegal y arbitrario. ¿Qué sucede en el Ecuador? En materia penal es muy conocido que hay ciertos delitos que quizás por comodidad de los fiscales nunca notifican al sospechoso. Es más, yo considero que en la materia civil están siendo un poco más estrictos en la citación, pero acá jamás lo hacen. Acá lo único que hacen y escudan y utilizan a la Defensoría Pública como un medio disque, entre comillas, para no vulnerar derechos a la defensa. A mi criterio, la Defensoría Pública, cuando acepta eso, o por lo menos cuando no lo dice en un escrito o en las diferentes diligencias, que necesita contar con la defensa material, porque sin la defensa material nada haría la defensa técnica. La defensa técnica es el instrumento para defenderse a través de la defensa material. Entonces, la Defensoría Pública aquí, en este punto, siempre está haciendo o actuando como una especie de un órgano legitimador de arbitrariedades. Bajo este punto, muchas de las investigaciones previas no se notifican. No se notifican, ni siquiera se hace el esfuerzo por notificarles. No hacen, como en materia penal no exige normativamente, pero tranquilamente se puede aplicar en un COGEP como norma supletoria. Ni siquiera se dan cuenta, no quieren saber dónde viven, no buscan a través de cualquier otro medio direcciones, no saben si han salido del país o no, como lo hacen en el COGEP. Y resulta que dan una orden de detención para fines investigativos sin audiencia. Defensoría Pública nunca se opone. Por ahí encuentran al tiempo, al mes o al año, encuentran a la persona, le detienen dentro de las 24 horas de manera ilegal, porque la ley es muy clara. Las audiencias de formulación de cargos deben ser notificadas con 72 horas de anticipación, y resulta que lo hacen y el juez socapa esta vulneración, esta garantía del derecho a la defensa en ese momento, y formulan cargos a una persona que no ha ejercido un medio de defensa, que no conoce ni siquiera por qué le están investigando y que se entera dentro de las 24 horas. Entonces, todas estas situaciones en sí vulneran el derecho a la defensa, que inciden para que la prisión preventiva otorgada, desde hecho, la detención que ya la ejecutan, sea totalmente ilegal. Y aquí operaría tranquilamente un habeas corpus, y lo ha dicho la jurisprudencia ya citada del 20 de junio del 2018 por la Corte Constitucional. Esta misma jurisprudencia, la número 1, exige a los jueces que antes de dictar una prisión preventiva, ellos deben analizar las medidas alternativas a la prisión preventiva y determinar de manera razonada, motivada, si éstas operarían para la finalidad de la prisión preventiva o no operarían. Es decir, el juez debería hacer ese raciocinio con los elementos que otorga el fiscal. Si no hace nada de esto, tranquilamente opera un habeas corpus. Y este habeas corpus, ¿a costa de qué? A costa del juez y de manera indirecta del fiscal.
Ahora, la número 2, la jurisprudencia número 2, como avances estamos diciendo, después llegamos a una conclusión, aclara otros panoramas. Es de conocimiento que el habeas corpus no solo opera en materia penal, y hay muchos de los casos en donde no era claro, pero esta jurisprudencia ya lo aclara. Entendíamos de que, por ejemplo, y es el caso que resuelve la Corte Constitucional, hay una persona privada de libertad antes del 10 de agosto del 2014, el cual, quizás porque la ley del COIP tiene una pena un poco más favorable, y al cumplimiento de la pena, él ya haya cumplido la pena, y resulta que el juez le da demora para darle la favorabilidad, o exigen requisitos ni siquiera legales, o el director del centro carcelario no permite hacer esta favorabilidad, tranquilamente operaría un habeas corpus. Acá lo hicieron confundiendo que era en el ámbito penal, pero la Corte Constitucional ya radicó. Cuando el proceso penal acaba, ya no estamos hablando de un ámbito penal, y allí competentes serían cualquier juez de primer nivel. Eso dice esta jurisprudencia, y esto es otro de los avances, porque a veces las personas que utilizamos esta garantía no teníamos algo claro. Bajo este orden de ideas, estos han sido ciertos avances jurisprudenciales, los más importantes, por así decirlo. Pero ¿cuáles son los retos? Los retos que determina la misma Corte Constitucional, para los que hemos leído un poco jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, confunden ciertos conceptos. Y lo más importante es determinar lo que ya la Convención Americana de Derechos Humanos lo dice. La Constitución del 2008 ya trata de distinguir entre detención ilegal, arbitraria e ilegítima. Pero resulta que la Corte Constitucional da un concepto, a estos conceptos da una definición totalmente errada y sin tomar en cuenta el artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. No ha acoplado lo que ya ha dicho la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya hemos sido sancionados varias veces, el caso Chaparro Lapo, el caso Tibi, y no hemos ni siquiera normativizado, peor aún, la Corte Constitucional lo ha tomado como una base de fundamento. Lo hace, cita el caso Tibi, cita, pero lo hace de una manera incompleta porque es totalmente novedoso cuando la Corte dice en la sentencia 002, ya citada en la página 19, si me permito, para ser un poco más claro y ahondar, habla sobre la privación de la libertad ilegal. Y la Corte dice que esta puede ser definida como aquella ordenada o ejecutada en contravención a los mandatos expresos de las normas que componen el ordenamiento jurídico. En sí, es con otras palabras, pero es lo mismo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El error de la Corte Constitucional, y digo error categóricamente porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos define de otra forma. Es más, no puede definir. La Corte Interamericana no ha definido. Ha dado criterios para no caer en detención arbitraria. Pero, sin embargo, la Corte Constitucional dice que es arbitraria. Para mí no supo qué argumentar y pone lo siguiente. Dice que es arbitraria cuando la orden de detención es ordenada o mantenida sin otro fundamento que la propia voluntad o capricho de quien la ordena o ejecuta. Si me dice que es a partir de la propia voluntad o capricho de quien la ejecuta, es decir, en este caso del juzgador, por así decirlo, o de la persona del centro de detención, de un centro carcelario, quiere decir que también es ilegal. Entonces, este concepto no hay mucha diferencia, según la Corte Constitucional, en una detención ilegal o una detención arbitraria, lo cual confunde, lo cual quizás al argumentar o fundamentar un habeas corpus, confundamos al tribunal o confundamos al juez. Y respecto al que sea ejecutivo, la Corte dice que es aquella ordenada por alguien no competente. Al respecto de esto es necesario aclarar, y estos son los retos que tiene los jueces constitucionales, y en especial la alta Corte Constitucional, que en el Ecuador recién está realizando la comisión calificadora y hay que calificar a los 9 jueces enviados por las 3 funciones para saber quiénes operarán. Y en ellos recae esta responsabilidad. No solo esta responsabilidad, sino inclusive la de poder regular lo que es el habeas corpus preventivo. La ley, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto a la detención ilegal, lo dice. Dice ellos que hay que distinguir 2 aspectos, el material y el formal. Dice que es ilegal
cuando se priva de la libertad a alguien por causas, casos o circunstancias que no estén expresamente previstas en la ley, que es el aspecto material. Por ejemplo, en una querella, en delitos que no pasan la pena de 1 año, y dice que también hay un aspecto formal para saber si es ilegal cuando no se siguen los procedimientos. Es decir, cuando hay una audiencia de formulación de cargos que no ha sido notificada con 72 horas de anticipación y lo hacen dentro de las mismas 24 horas de la orden de detención para fines investigativos, o cuando necesariamente el fiscal ni siquiera fundamenta y motiva su pedido su pedido de prisión preventiva. Sobre este punto es muy necesario aclarar algo. En el Ecuador, normalmente con los fiscales que he litigado o en las audiencias que he estado, los fiscales, al cumplir el requisito del artículo 534, del número 1, es fácil cumplirlo porque sería muy burdo que lo confundan. El número 2 casi nunca lo aclaran, nunca es claro. Ellos dicen que no, que la etapa de instrucción fiscal es aquella que determinará si es autor, cómplice o el grado de autoría. Cuando necesariamente la ley exige que determine si es autor o cómplice, porque depende de eso la pena, inclusive para saber si es proporcional o no la prisión preventiva. Pero ellos no lo hacen. Pero el punto más importante es el 3, que ellos, los fiscales, deben justificar documentadamente al juez de que las medidas alternativas a la prisión preventiva no son efectivas. Esto nunca lo hacen, solo lo hacen de verbo, en donde dicen, resulta que no ha justificado domicilio, no ha hecho esto, no lo otro, lo que normalmente mal o denominamos arraigo. Esto lo debe justificar el fiscal, porque estamos bajo un Estado constitucional de derechos en donde prima la presunción de inocencia. Pero resulta que a veces los abogados litigantes, para poder sobrellevar y obtener el beneficio para nuestro defendido, mal enseñamos a Fiscalía y a los jueces llevando arraigos. Esto no es necesario. Un juzgador debería hacer, al menos a partir del 20 de junio del 2018, aunque no se analice o no se haya justificado por así decirlo, documentadamente que una prisión preventiva o una alternativa a la prisión preventiva no es efectiva para cumplir los fines de la medida cautelar, el juzgador tiene que analizar cada una de estas disposiciones para saber si con estas llega al fin o no llega al fin, recordando que la prisión preventiva es de última ratio o es la excepción. Aquí se vulneran mucho los aspectos formales y desde aquí la persona que va a argumentar y a fundamentar un habeas corpus respecto a la ilegalidad, ya sea de materia o de forma, tendría que analizar el procedimiento o el motivo de la prisión preventiva, que también es un aspecto bastante importante, bastante bueno como para poder sobrellevar un habeas corpus. La Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ha dicho 4 criterios para que nosotros determinemos si el juzgador no ha observado esos 4 criterios, los ha infringido, necesariamente, aunque sea legal la detención, se torna en arbitraria. Y al tornarse en arbitraria, tranquilamente opera un habeas corpus. La Corte ha dicho que no es suficiente que en toda causa de privación o restricción del derecho a la libertad que esté consagrada en la ley y que cumpla los requisitos de ley, necesariamente no sea arbitraria. Para que no sea arbitraria, deben cumplir al menos 4 requisitos o deben estar dentro de la motivación estos 4 requisitos. La Corte ha dicho, y textualmente para poder ver el tema, que la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad sea compatible con la Convención. Para los que hemos estudiado la Convención Americana y la jurisprudencia del Tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sabemos cuáles son estas diferencias. Y sigue la Corte diciendo, valga señalar que este tribunal ha reconocido como fines legítimos, 1, el asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones. Es decir, que no obstaculice la administración de justicia, que no haga muletillas como para hacer un fraude procesal,
Si es un delito flagrante, tranquilamente este requisito no cumple, porque se entiende de que ya no hay nada que investigar, todo está en el acto. Y lo más importante, que no eludirá la acción de justicia. Es decir, que lo único que se debe garantizar es el que la persona que vaya a ser privada de su libertad, cumpliendo este requisito, no obstaculice la administración de justicia y que se garantice de que él va a estar en la audiencia de juzgamiento. Si analizamos nosotros las finalidades de la prisión preventiva y de las medidas cautelares, hay finalidades totalmente inconstitucionales e inconvencionales. Por ejemplo, el Código Orgánico Integral Penal dice para asegurar el cumplimiento de una pena, prácticamente me están invirtiendo el estado de inocencia. Para asegurar la reparación integral, me están invirtiendo el estado de inocencia. Para asegurar las dos finalidades que nos ha demostrado aquí, pero la última es modificada. Ya no hablan de la comparecencia a juicio, sino dice la inmediación del proceso. No es necesario que inmedie un proceso, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero, sin embargo, al tratar de aplicar estas finalidades que están en el Código Orgánico Integral Penal, desde ya lo hace arbitraria a una prisión preventiva. Como segundo punto, la Corte también dice que las medidas adoptadas sean idóneas para cumplir el fin perseguido. En el segundo punto habla de la idoneidad de la medida adoptada. Es decir, que si van a dar la prisión preventiva tiene que ser idónea. En el tercer punto habla de que debe ser necesaria en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista otra medida menos gravosa respecto al derecho intervenido, entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad. En el punto 4 habla específicamente sobre la proporcionalidad. Estos tres puntos que siguen, en donde la Corte los ha desarrollado para detectar si una prisión preventiva o una detención o una privación de la libertad que ordenen aquí en el Ecuador, por mucho que cumplan los estándares constitucionales y los estándares legales, el COI, deben cumplir no solo eso, sino las finalidades dadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la que interpreta la Convención, y aparte hacer lo que es el principio de proporcionalidad. Estrictamente la estructura del principio de proporcionalidad con los subprincipios. Conociendo, en materia constitucional, hablamos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Entonces hay que hacer un análisis de todas las medidas idóneas para cumplir el fin perseguido. Que el fin perseguido, según convencionalmente hablando, son dos. De no eludir la administración de justicia, es decir, de ir a juicio, y de no interrumpir el desarrollo de un proceso. Entonces, si tenemos en el Ecuador el dispositivo electrónico, la prohibición de salida del país, la presentación periódica y la prisión preventiva, considero yo en este punto que si es un delito flagrante, por así decirlo, tranquilamente, con la prohibición de salida del país y el dispositivo electrónico, o si queremos agregar la presentación periódica, cumple la finalidad que puede cumplir la prisión preventiva. Entonces, todas son idóneas para conseguir la finalidad. Bajo este punto de vista, si todas son idóneas, analizamos cuál sería necesario. Es necesario, para garantizar el fin de la administración de la justicia, privar de la libertad a alguien o solo restringirle que se presente periódicamente, prohibirle de que salga del país para que llegue a juicio, o quizás rastrearle o vigilarlo con un dispositivo electrónico. Sí, hasta aquí también todas son necesarias. Pero aplicando el principio de proporcionalidad, resulta que por el desarrollo y la libertad ambulatoria y el desarrollo que tiene conexo varios desarrollos, la libertad ambulatoria, la más gravosa sería la prisión preventiva. Entonces, aplicando los criterios para determinar para que una detención no sea arbitraria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la prisión preventiva siempre va a ser proporcional. Quizás haya delitos graves que la Corte Interamericana de Derechos Humanos jamás señala por la gravedad del delito, que sí lo hace el Código Orgánico Integral Penal, que es una norma totalmente inconvencional y por ende inconstitucional. Este punto debe ser sobrellevado por los jueces. No debe ser la regla según la gravedad del delito, peor aún la conmoción social. Esto no regula la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, haciendo este análisis,
casi todas las prisiones preventivas dadas en el Ecuador vulneran el criterio de arbitrariedad dada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y no por la Corte Constitucional. Porque como ya lo analizamos, la Corte Constitucional confunde y a la vez nos dice casi lo mismo que ilegalidad. Bajo este panorama, considerando de que este es el problema, ya hemos dicho cuáles fueron las expectativas a partir del 20 de octubre del 2008, cuáles fueron los avances normativos y jurisprudenciales que se han dado hasta la fecha, y cuáles serían los retos que debe tener la Administración de Justicia Constitucional ecuatoriana, como regular el habeas corpus preventivo y definir bien lo que es la arbitrariedad y, por ende, si es posible, mandar u ordenar una reforma al Código Orgánico Integral Penal. Esos serían los retos. Les comento como para culminar la exposición, porque creo que ya estoy más de 30 minutos, algo. Cuando a una persona no se le ha respetado el derecho a la defensa y, por ende, el debido proceso, con ninguna de las garantías del derecho a la defensa, desde el inicio de una investigación en un proceso penal o en cualquier otro proceso, entonces, como alimentos, que también se dan órdenes de privación de libertad, se puede tranquilamente accionar un habeas corpus. ¿Qué te dice la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional al momento de determinar en su artículo 45 las reglas de aplicación? ¿Cómo deberían fundamentar, por así decirlo? El número 2 nos habla sobre una presunción cuando se presumirá que la privación de la libertad es ilegítima o arbitraria. No habla de legalidad, habla del ser ilegítimo y arbitrario, pero sin embargo la ley más abajo menciona y toca puntos de legalidad. Nos habla que la privación arbitraria o ilegítima se presumirá en los siguientes casos: cuando la persona procesada no fuera presentada a audiencia, eso es algo que siempre existió; cuando no se exhiba la orden de privación de la libertad, para saber si es por lo menos ilegítima; y esto es lo más importante, cuando la orden de privación de libertad no cumpla los requisitos legales y constitucionales. Si vamos a ser estrictos en la interpretación literal, dependiendo la onda en cómo ustedes quieran argumentar, es posible que los criterios de arbitrariedad, ustedes digan, no son criterios constitucionales. Pero al ver el bloque de constitucionalidad en el artículo 11, determinamos que sí, que también es posible de que si no cumple este criterio, estos 4 puntos de análisis para que no sea arbitraria la presión, también estamos incumpliendo los requisitos constitucionales. Y sobre todo el 77.1, que dice que debe ser de última instancia o de última ratio. Bajo este punto, aquí vamos a determinar los requisitos legales. Aquí estamos una ilegalidad formal, o de fondo y de forma mixta. Pero más abajo, en la letra D, cuando se hubieran incurrido en vicios de procedimiento en la privación de la libertad. ¿Qué pasa si ustedes tienen alguna persona que ha sido investigada quizás 5 o 4 meses atrás y de manera ilegal, sin audiencia, para dar la medida cautelar de la orden de detención, lo detengan en 24 horas, ni siquiera le tomen la versión o le tomen la versión y pretenden darle prisión preventiva? O lo allanen en las casas, que sí sabían el domicilio y yo no sé por qué no lo notificaron. Entonces, este es un punto muy importante. Aquí se está vulnerando el procedimiento, la legalidad formal que ya hablaba la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, haciendo este análisis en la Corte Provincial o ante el juez de primer nivel en casos no penales, tranquilamente debe operar y deberían aceptar el habeas corpus. Dentro de la jurisprudencia, aclara algo que normalmente los jueces constitucionales antes no hacían. De hecho, algunos tampoco lo hacen ahora. Que cuando tocan temas penales, ellos, al momento de ordenar la libertad, al aceptar el habeas corpus, ellos no dan medidas alternativas a la prisión preventiva, porque dicen esto es justicia constitucional, no es una justicia ordinaria, jurisdiccional, y por ende no mal haría de temas constitucionales meterme al tema penal. Pero la Corte Constitucional ya lo dice. Puede hacerlo en la jurisprudencia en la 001 y la 002 ya citada. Dicen, pueden dar medidas alternativas para que cumplan la finalidad por la cual
tiene una medida cautelar. Es decir, tranquilamente, hoy en día el juez constitucional se mete en la justicia penal, tranquilamente. Y pueden interponer una acción constitucional de habeas corpus, no solo en la prisión preventiva, sino inclusive cuando ustedes hayan argumentado una sustitución o una revocatoria de la prisión preventiva y el juez de manera ilegal las haya negado o de manera arbitraria las haya negado, ustedes ya pueden operar un habeas corpus, porque lo pueden hacer en cualquier momento en el que usted se sienta privado o restringido de la libertad de manera ilegal, arbitraria o ilegítima, e inclusive con una sentencia dictada por un tribunal de garantías penales. Lo dice la Corte Constitucional. Es decir, si en una audiencia de juicio me han vulnerado el derecho a la defensa, no han dejado que el abogado contrainterrogue, lo han limitado a su exposición, a su argumentación, y considera, o quizás se ha vulnerado el derecho a la defensa porque la inmediación se ha perdido, o cualquier asunto formal que haya incidido en que usted siga privado de libertad, porque quizás según su teoría usted salía libre de audiencia de juicio, puede interponer una acción de habeas corpus y según lo que dice la Corte Constitucional, puede inclusive ella regular y dar un análisis de qué ha sucedido en esa audiencia y controlar esta garantía y efectivizar sobre todo esta garantía de no ser restringido su derecho a la libertad ni ser privado con estas vulneraciones de ilegalidad, arbitrariedad e ilegitimidad. Bajo este punto de vista, hoy en día el habeas corpus se ha hecho más amplio, que es lo importante, que tranquilamente un juez constitucional en materia penal o en materia no penal puede llegar a analizar el proceso en donde nace la privación de la libertad. Antes no había, antes no estaba regulado. Hoy la Corte Constitucional lo ha dicho y puede operar tranquilamente. Bueno, sobre esto habría mucho que decir, sobre la privación de la libertad, más sobre el proceso penal. Me despido, no sé si hay consultas o si hay preguntas. En tal caso, dejé allí en el título de la ponencia, dejé mi link de Facebook, cualquier cosa, cualquier consulta o cualquier aclaración, cualquier situación, pueden hacerlo, escribirlo por interno. Estaré gustoso en atenderles. Para mí ha sido un gusto poder exponer esta situación ante ustedes. Agradezco a Latin Juris una vez más y una vez más quiero decir que estoy predispuesto a siempre colaborar con alguna ponencia, ya sea en materia constitucional o en materia penal. Buenas noches.